Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Está sangrando. No, eso no es su sangre. Los sensores del puesto de mando Celtar detectaron la brecha a las 3:17, hora local. Una figura humanoide avanzaba por el corredor exterior, desarmada, cubierta de sangre desde los labios hasta las botas, y caminando con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. El sistema de defensa orbital no detectó ninguna nave, ningún transporte, ningún impacto de abordaje. No había rastro de interferencias electrónicas ni anomalías energéticas. Solo ese cuerpo, ese humano. La comandante Kelrax giró su rostro reptiliano hacia los monitores y entrecerró los ojos. ¿Está sangrando? Uno de los técnicos, nervioso, palideció. No, señora, eso no es su sangre. El pasillo central era largo, iluminado por luces frías y sostenido por estructuras blindadas. Cada 100 metros había un punto de control, una torreta automatizada y un escuadrón de guardia. El humano pasó por todos. No huyó. No se escondió. Caminó. Los cuerpos quedaron atrás, tendidos en el suelo, con expresiones que ningún oficial supo explicar. Los registros de las cámaras mostraban que no usó armas. No levantó las manos. No pronunció amenazas. Solo los miró. Uno por uno. Y ellos cayeron. En la sala de mando, el pánico comenzaba a filtrarse por las costuras del control. No puede haber atravesado toda la base solo, dijo un comandante ZYTH, cuya piel metálica vibraba con frecuencia ultrasónica. Ya lo hizo, respondió la comandante Kelrax. Y sigue avanzando. ¿Y qué hacemos? Esperamos. ¿Esperamos? Kelrax asintió. Había visto informes. Rumores. Registros que el Imperio Celtar había clasificado como mitología hostil. Humanos que no seguían las reglas. Que no operaban con lógica. Que no aceptaban el equilibrio. Seres rotos por dentro, e imposibles por fuera. Cuando llegue, hablaremos con él. La puerta se abrió sin ser forzada. No fue derribada. No fue hackeada. Simplemente, se abrió. El humano entró al centro de mando con el rostro cubierto de polvo seco y sangre ajena. Sus ojos eran dos vacíos donde el miedo no encontraba espacio. Llevaba un uniforme deshilachado, sin insignias. Una rodillera rota. Un guante colgando de un solo dedo. Y un pequeño bulto envuelto en tela negra en la mano izquierda. Todos los oficiales presentes se pusieron de pie. La sala entera se congeló. Él caminó lentamente hasta la mesa central. Miró los rostros que lo rodeaban, uno por uno, sin apuro. Luego dejó el bulto sobre la superficie metálica, y lo desenvolvió. Era una cabeza. Celtar. Oficial. De alto rango. Una de las suyas. La depositó con cuidado. Como si colocara una ofrenda. Y entonces habló. Por primera vez. Estoy aquí para negociar. El silencio se volvió insoportable. Nadie respondió. Nadie respiró. El olor del metal, la sangre seca y el polvo de sus botas llenaban la sala como una sentencia silenciosa. Kelrax fue la primera en reaccionar. ¿Con qué derecho cruzas nuestras líneas? ¿Quién te envió? Nadie me envió, respondió el humano con voz áspera, firme, sin tono de amenaza. Vine solo. ¿Y qué quieres? Ofrecer un trato. El comandante ZYTH dio un paso al frente. Un trato. Has matado a nuestros soldados. Has traído la cabeza de uno de nuestros líderes. Él era un traidor, interrumpió el humano. No solo para ustedes. Para todos. Sabía lo que tramaba. Por eso estoy aquí. Para evitar que otros lo repitan. ¿Y por qué deberíamos escucharte? El humano se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos ensangrentadas sobre la mesa. Porque si no lo hacen, mañana puede que no quede nadie con quien negociar. Los oficiales intercambiaron miradas. La tensión era insoportable. Y sin embargo, nadie alzó un arma. Nadie ordenó su ejecución. Porque algo en él no era normal. Su presencia era densa. Su mirada, insoportable. Parecía llevar siglos de guerra en los hombros. Parecía no necesitar aliados ni permiso.
Parecía haber muerto 1000 veces, y regresar una más. Kelrax ordenó a todos abandonar la sala, excepto a 3 comandantes. «Tienes 5 minutos, humano», dijo ella. «Habla». Él asintió. «En 3 días, van a perder la estación 417 Beck. La colonia de Erut será destruida por sus propios refuerzos. Y el carguero que transporta el códice gris no llegará al núcleo de inteligencia. Porque yo lo intercepté. Y lo vacié». Los comandantes se sobresaltaron. «Eso es imposible», dijo uno. El humano sacó una placa de datos. La arrojó sobre la mesa. Contenía claves, transmisiones interceptadas y registros de ubicación. «No vine a rendirme. Vine a ofrecer una salida. Ustedes pueden callar lo que ocurrió aquí. Negar mi existencia. Pero si lo hacen, otras copias de este mensaje ya están en camino a sus enemigos. ¿Qué quieres a cambio?» El humano lo pensó un segundo. «Que me escuchen. Una sola vez. En privado. Solo uno de ustedes». Kelrax lo estudió. Sabía que aquello no era una amenaza. Era una invitación. ¿A quién? El humano levantó la vista. Sus ojos se endurecieron. Al comandante Drachbor. El que dirigió la masacre de Paros 9. Uno de los comandantes palideció. ¿Quieres hablar con él? No. Quiero que me escuche. 1 hora después, la sala fue vaciada. Solo quedó el humano. Esperando. De pie. En silencio. Una puerta lateral se abrió. Drachbor, alto, de piel gris azulada y uniforme intacto, entró con expresión calculada. «Tú eres el que caminó hasta aquí solo». «Sí. ¿Por qué no me mataste al llegar?» «Porque quiero que lo hagas tú, públicamente». Bor frunció el ceño. ¿De qué hablas? El humano se acercó. Le entregó un segundo paquete envuelto en tela. Dentro, una grabadora de transmisión directa, sincronizada con todos los nodos centrales del imperio. Tienes que confesar. Todo. Estás loco. Ya no tengo nada que perder. ¿Y si me niego? El humano dio un paso atrás. Sonrió por primera vez. Entonces dejaré que lo haga el imperio por ti. Con tus propias palabras. Con tu rostro. Ya están programadas. Solo necesito tu silencio. Bor respiró hondo. ¿Quién eres tú? Y el humano respondió sin dudar. El hombre al que dejaron vivo. El precio de una misión imposible. 3 días antes de que el humano caminara solo hasta el corazón del Imperio Celtar, en un hangar oculto bajo la superficie lunar del Atos Prime, una figura esperaba órdenes que nadie más se atrevía a aceptar. El cuarto estaba en silencio. Las paredes cubiertas de mapas digitales temblaban ante cada actualización. Rutas de cargueros, posiciones de flotas, sistemas bajo ocupación. Todo cambiaba cada segundo. Él estaba sentado en la esquina más oscura. Solo. Nadie le dirigía la palabra. Nadie lo saludaba. No vestía uniforme. No portaba insignias. Solo una chaqueta vieja y una mirada que lo decía todo. Ya no pertenecía a ninguna estructura. Una puerta se abrió. Un coronel de la Alianza Entrópica lo llamó por su nombre. Han aprobado la misión. Él no reaccionó de inmediato. ¿Con condiciones? Solo una. El humano se levantó. ¿Cuál? No regreses. Horas después, una cápsula desechable fue lanzada desde la órbita sin ser detectada. El humano iba dentro. Sin comunicación. Sin respaldo. Sin arma. Solo llevaba un tubo sellado en su espalda. Contenía un paquete de microimplantes, un generador de pulso de camuflaje y una placa con datos clasificados. Nada más. Aterrizó en un pantano estéril del planeta Arques, a 4 días de la frontera imperial. El impacto fracturó 2 costillas. No pidió ayuda. No la había. Usó lodo para inmovilizarse el torso y caminó durante 5 horas hasta encontrar una estación abandonada de energía térmica. Allí, se limpió, revisó su equipo, conectó los implantes, y extrajo un pedazo de papel doblado dentro de una bolsa hermética. Tenía 4 nombres escritos a mano. Uno de ellos, rodeado por un trazo doble, Drachbor. Esa noche, durmió dentro de una torre de refrigeración, abrazado al tubo metálico como si fuera una promesa. Soñó con fuego. Con una colonia en llamas. Con gritos.
con cuerpos sin rostro, con una niña de trenzas que no respondía cuando la llamaba. Se despertó sin lágrimas. Hacía tiempo que se le habían terminado. Al segundo día, robó un uniforme del enemigo. Uno que aún sangraba. Lo limpió, lo ajustó, lo quemó para desgastar las insignias. Se camufló entre los soldados del borde. Entró como un técnico de mantenimiento más. Nadie lo reconocía. Nadie lo miraba. Así se acercó a su objetivo, el transporte 714B, encargado de llevar documentos clasificados desde la base frontera Trex hasta el núcleo militar de Celtar. Se infiltró como cargador. Nadie sospechó. Pasó desapercibido. Durante el trayecto, extrajo la unidad central de datos, la duplicó y volvió a colocarla. Nadie lo notó. El convoy siguió su curso. Pero él no. En una parada técnica, descendió sin permiso, cruzó un campo minado, y desapareció entre los desechos orbitales. Allí empezó su verdadero recorrido. No tenía plano, ni guía, ni soporte. Solo un destino en su mente y una voz en sus recuerdos. Si alguna vez llegas a estar frente a él, no le dispares. Hazle saber quién sobrevivió. Esa voz era la de su hermana. Lo último que recordaba antes de que todo ardiera. Antes de que Paros 9 desapareciera del mapa galáctico bajo las bombas químicas del Imperio. Drachbor había firmado la orden. Había dicho que era necesario. Que la colonia ocultaba armas ilegales. Nunca se hallaron. Nunca se pidió perdón. Y ahora, él caminaba hacia su puerta, con el rostro endurecido por cada paso que lo acercaba al juicio. El tercer día, se infiltró en un transporte médico. Envenenó las reservas de sueño inducido. Cuando los soldados cayeron inconscientes, los arrastró hasta el borde de un barranco y dejó sus cuerpos donde no pudieran hablar. Se puso uno de los uniformes. Usó el polvo de sus botas para ensuciar su cara. Con la sangre seca de uno de ellos, pintó su cuello y sus puños. Luego caminó directo hacia el corazón del puesto de mando del Imperio. A cada paso, sus músculos recordaban las heridas que nunca sanaron. A cada paso, las voces del pasado se agitaban más fuerte. Y a cada paso, su decisión se volvía más firme. No había vuelto para sobrevivir. Había vuelto para terminar algo. Cuando se acercaba al puesto de seguridad, las cámaras lo enfocaron. Él levantó la cabeza. Dejó que lo vieran. Que lo analizaran. Que temblaran ante lo inexplicable. Porque no llevaba armas. No necesitaba. Su presencia ya era suficiente para romper el equilibrio. Dentro del comando central, las alertas saltaron. El rostro humano aparecía en los monitores, lleno de sangre. El software no podía identificar la fuente. Las heridas no eran suyas. Los signos vitales eran estables. Demasiado estables. Kelrax, la comandante, lo observaba con una mezcla de incomprensión y temor. ¿Quién es?, preguntó. Uno de los oficiales revisó archivos antiguos. Nombre desconocido. Es soldado de las fuerzas irregulares humanas. Desaparecido tras la caída de Paros 9. Declarado muerto. Claramente, no lo está. Entonces, ¿qué es? El oficial no supo responder. Y Kelrax miró la pantalla por última vez, justo cuando el humano levantaba la vista y se detenía frente a la puerta principal. 3 días. Sin apoyo. Sin comida. Sin descanso. Y allí estaba. De pie. Cubierto de sangre. Pidiendo hablar. No para suplicar. No para explicar. Sino para negociar. Y cuando entró, lo hizo no como un embajador. Sino como un recuerdo que el Imperio había intentado enterrar, y que ahora caminaba hacia ellos, más vivo que nunca. La sala de acero y las verdades inconfesables. Las puertas se cerraron tras él con un sonido metálico que pareció sellar el destino de todos los presentes. La sala era amplia, sin ventanas, sin distracciones. Solo muros lisos de acero, una mesa central sin ornamentos y 6 sillas vacías frente a él. Una figura alta y cubierta con la insignia del Consejo de Guerra Celtar se sentó primero. Luego otra. Y otra más. En cuestión de minutos, el círculo se completó. Él permanecía de pie. No mostraba signos de agotamiento, aunque su cuerpo cargaba días de fatiga, heridas abiertas y sangre seca. Siéntate,
ordenó uno de los consejeros, de piel oscura y ojos circulares sin párpados. El humano no se movió. Estoy bien así. No estás aquí para imponer condiciones. Tampoco vine a obedecerlas. Un murmullo recorrió la mesa. Uno de los celtar, visiblemente más joven, se inclinó hacia adelante. ¿Qué eres? ¿Un asesino? ¿Un loco? ¿Un emisario sin autoridad? El humano respondió sin pestañear. Soy lo que ustedes construyeron. Pieza por pieza. Planeta tras planeta. Masacre tras masacre. Has cruzado líneas de guerra. Has matado a oficiales. Has tomado información clasificada. ¿Y esperas que no te ejecutemos? No lo espero, dijo el humano. Pero si lo hacen, lo que tengo no desaparecerá. Solo se multiplicará. Uno de los miembros del alto mando encendió una tableta de control y proyectó una imagen en el aire. Era la colonia de Paros 9. Antes de la explosión. Niños. Mujeres. Torres de comunicaciones. Inofensivos. ¿Por qué traes esto? Porque fue allí donde empezó todo, respondió el humano. Donde ustedes decidieron que la vida humana podía ser reducida a cenizas. Donde un comandante firmó una orden sin leer el nombre de los inocentes. ¿Y qué quieres? El humano respiró hondo. Cerró los ojos solo un segundo. Que ese mismo comandante lo diga. Que lo grabe. Que lo admita. Risas cortas, tensas, surgieron de algunos asientos. ¿Crees que uno solo de nosotros se pondrá de pie y confesará un crimen de guerra? No, respondió. Sé que no lo harían por voluntad. Pero sí por miedo. ¿Miedo a qué? El humano dejó caer un pequeño cilindro sobre la mesa. Era opaco, delgado, inofensivo a simple vista. Esto es un nodo de activación. Conectado a 7 satélites de comunicación insertados en 3 sectores imperiales. Si no lo detengo en menos de 48 horas, cada transmisión oculta que he recolectado se liberará públicamente. Órdenes firmadas. Grabaciones. Coordenadas. Archivos médicos. Todo. Estás blufeando, dijo el más anciano. No tienes acceso a esa red. No lo necesito. La red ya está infectada. Solo requiere una chispa. El ambiente se volvió más denso. El aire era irrespirable. Uno de los celtar golpeó la mesa con fuerza. Estás chantajeando al Consejo de Guerra. No. Estoy negociando, corrigió el humano. Como dije desde que entré por esa puerta. Kelrax, la comandante que lo había permitido entrar, finalmente intervino. ¿Por qué no simplemente nos destruiste desde fuera? El humano clavó su mirada en ella. Una mirada que no llevaba odio. Solo historia. Porque no vine a destruir. Vine a hacer que recuerden. Horas más tarde, encerrado en una celda sin ventanas, fue interrogado por separado. Uno a uno, los comandantes intentaron quebrarlo. El primero lo acusó de genocida. El segundo intentó provocar culpa por sus actos. El tercero le ofreció inmunidad. El cuarto activó un escáner psíquico de alto nivel. Pero no funcionó. La estructura interna del humano era distinta. Caótica. Profunda. Lógica, y al mismo tiempo, imposible de leer. El quinto no habló. Solo lo observó durante 30 minutos. Luego abandonó la sala con expresión ausente. Y entonces, quedó solo. El oficial encargado del monitoreo lo miraba desde la cabina exterior. Durante 10 horas, el humano no se movió. No pidió agua. No pidió comida. Solo cerró los ojos. A ratos hablaba. No en voz alta. Solo murmuraba palabras sueltas. Tierra. Fuego. Hermana. Sombra. Verdad. El técnico anotó cada una. Pero ninguna coincidía con códigos conocidos. Ni con claves humanas. Ni con rituales militares. Eran fragmentos de algo roto. Y sin embargo, era ese quiebre lo que lo hacía peligroso. Porque no buscaba sobrevivir. Buscaba justicia. A cualquier costo. Al día siguiente, se reanudó la reunión. Esta vez, solo había un asiento frente a él. Drachbor. El responsable directo de Paros 9. Ambos se miraron. Ninguno se movió. Ninguno parpadeó.
El humano habló primero. Estoy aquí para darte una salida. ¿Una salida? La última que vas a tener. Bor sonrió con arrogancia. ¿Y si me niego? Entonces haré que toda tu raza te vea como lo que eres. No como comandante. No como soldado. Sino como el cobarde que ordenó quemar a niños. Bor se acercó. Tomó asiento. Se inclinó sobre la mesa. No tienes pruebas. El humano colocó un disco. Aquí está tu voz. Aquí están tus órdenes. Aquí está el momento exacto en que ignoraste la confirmación de evacuación. Aquí está la grabación donde llamas a los colonos daño colateral. ¿Quieres escucharla? Bor no respondió. El humano se levantó. Tienes 24 horas. O lo haces tú, o lo hará el archivo. Salió de la sala sin decir más. Bor se quedó solo. Frente a sí mismo. Frente al peso de su nombre. Y frente a la sombra de un hombre que caminó entre cuerpos, desarmado, cubierto de sangre, solo para mirar a su asesino a los ojos. No para matarlo. Sino para obligarlo a decir la verdad. El último humano que viste el infierno de frente. La cámara de aislamiento estaba insonorizada, sellada con 3 capas de blindaje y monitoreada por 200 líneas de sensores. Allí, en una silla de metal atornillada al suelo, Drachbor esperaba con el ceño fruncido y los dedos entrelazados. Enfrente, sobre la mesa, el dispositivo de grabación lo miraba como un testigo silencioso. La pantalla parpadeaba en rojo. Aún no estaba activo. Pero Bor sabía que no tenía elección. Si no hablaba, el archivo completo sería transmitido a cada rincón del imperio. Sus órdenes grabadas, sus decisiones, sus burlas, todo saldría a la luz. Y aunque el imperio toleraba la crueldad, no toleraba la vergüenza. En otra sala, el humano observaba todo desde una terminal de seguridad. Solo. De pie. Con los brazos cruzados. El rostro endurecido por los años. Los ojos vacíos de cualquier esperanza. Un oficial del consejo entró sin anunciarse. Aún puedes marcharte. Si desapareces ahora, no te perseguiremos. El humano no lo miró. Eso ya no importa. No vine a salvarme. Entonces, ¿qué viniste a hacer? A terminar algo que empezó hace años, cuando ustedes pensaron que nadie quedaría para recordarlo. Dentro de la sala, Bor finalmente presionó el panel de grabación. Un destello azul indicó que estaba en marcha. Habló sin expresión. Sin adornos. Con una voz que intentaba sonar firme, pero que se quebraba en cada palabra. Yo, Drachbor, comandante del Sector 7 durante la Operación Fulgor Gris, admito haber autorizado el ataque preventivo sobre Paros 9 sin verificación completa de amenazas. La evacuación no fue confirmada. El ataque resultó en la muerte de 2.346 civiles humanos. No había armamento oculto. Solo colonos. Se detuvo. Tragó saliva. Apretó los dientes. No pedí permiso. Y no lo volveré a pedir. No busco perdón. Solo declaro los hechos. Cerró el mensaje. El sistema codificó el archivo. Una copia fue enviada a los nodos galácticos encriptados. Otra quedó sellada en el núcleo central del Consejo. El humano recibió la notificación sin moverse. No sonrió. No celebró. No respiró más hondo. Solo cerró los ojos. Y por primera vez en años, escuchó silencio en su mente. No gritos. No explosiones. No órdenes rotas ni promesas no cumplidas. Solo silencio. Pero la historia no había terminado. Esa noche, mientras los comandantes deliberaban sobre cómo contener el escándalo, alguien desactivó los escudos de seguridad del complejo. La señal fue limpia. Precisa. Planeada desde dentro. El humano despertó con un leve zumbido en el oído. Ya lo esperaba. Sabía que Bor no se rendiría tan fácil. Sabía que vendrían por él. Se levantó sin prisa. Se ajustó la chaqueta. Revisó el pequeño transmisor que aún colgaba de su cuello. Y caminó hacia la puerta blindada, justo cuando las luces de emergencia se apagaban una por una. En el corredor, 5 soldados con armadura completa se acercaban. Sus visores no mostraban expresión. Solo órdenes. Pero el humano no se escondió. No corrió. Cuando llegaron, ya estaba frente a ellos.
Uno habló. Lo sentimos. Esto no es personal. El humano asintió. No, no lo es. Levantó la mano derecha. Tenía el cilindro de activación. Lo apretó sin soltarlo. Pero la memoria sí lo es. El cilindro se iluminó. Los soldados se detuvieron. Supieron de inmediato lo que era. Uno de ellos, el más joven, bajó el arma. Es un detonador remoto. Está conectado. Sí, dijo el humano. ¿Y si me disparan, se libera? ¿Liberar qué? El humano se acercó un paso. Todo. Cada transmisión. Cada prueba. Cada ejecución grabada. Cada confesión. No solo la de Bor. Las de ustedes. Las de los otros sectores. Las de cada comandante que creyó que nadie lo vigilaba. Los soldados no sabían qué hacer. Y entonces, uno bajó el casco. Era un celtar joven. Lo miró a los ojos. ¿Eres tú? ¿El de Paros? El humano asintió. El celtar lo miró por un segundo eterno, y retrocedió. Vámonos, ordenó a sus compañeros. ¿Qué? ¿Lo vamos a dejar? Ya lo hicimos una vez. No lo repetiré. Y se marcharon. El humano se quedó solo. Otra vez. Pero por primera vez, no sentía rabia. Ni rencor. Solo vacío. Uno distinto. Uno que no dolía. Miró el detonador. Lo desactivó. Y caminó hacia el pasillo principal. En la sala de comando, una alerta llegó a la consola de Kelrax. El archivo de confesión de Bor había sido activado en múltiples redes. Pero no fue filtrado. Fue compartido por ciudadanos del Imperio que lo habían visto, y habían decidido replicarlo. Miles. Luego millones. Ya no podían callarlo. La comandante cerró los ojos. Lo logró. En una cápsula auxiliar, horas más tarde, el humano se sentó sin rumbo. No tenía destino. No tenía órdenes. Solo una piedra pequeña en su bolsillo, un pedazo de suelo de Paros 9. Y una voz, en su cabeza, que al fin podía descansar. Lo lograste, hermano. Ahora sí podemos dormir. El juego de la sangre. La noticia se propagó como una plaga imposible de contener. La confesión de Drachbor había sido vista, replicada y comentada en los rincones más oscuros de la red galáctica. Colonias enteras lo reproducían en pantallas públicas. Células rebeldes lo usaban como combustible. Incluso soldados del propio imperio empezaban a dudar de sus órdenes. Pero dentro del alto mando celtar, el eco de aquella grabación no generaba vergüenza, sino furia. El consejo no aceptaba debilidad. Y lo que Bor había hecho, para ellos, era un crimen mayor que la masacre. Había mostrado humanidad. El humano lo sabía. No fue sorpresa cuando interceptó el mensaje cifrado destinado al núcleo de comando. Eliminar al infiltrado. Que parezca accidente. Protocolos activados. Confirmar limpieza total. Lo leía mientras caminaba por el hangar principal de mantenimiento, fingiendo que el plan de extracción seguía en pie. Una cápsula lo esperaba. Oficialmente, sería evacuado por haber colaborado con la justicia intergaláctica. En realidad, era una trampa cuidadosamente montada. El piloto ya estaba muerto. Y en el sistema de soporte de la cápsula, un gas neurotóxico estaba programado para activarse en el aire. Él no reaccionó. Ya había modificado el sistema. La comandante Kelrax observaba desde la torre de control. A su alrededor, técnicos fingían trabajar. Pero todos esperaban lo mismo, el final del hombre que había hecho temblar los cimientos de su imperio. Una señal apareció en la pantalla. Cápsula cerrada. Trayecto iniciado. Uno de los oficiales se giró. ¿Confirmamos eliminación? Kelrax no respondió. Dentro de la cápsula, el humano revisó el sistema por última vez. Había invertido la ventilación. Cuando el gas se liberara, no entraría en su compartimento, sino que se filtraría hacia el hangar. Ya no intentaba escapar. Ahora respondía. El pulso se activó. Un susurro químico invadió la zona. Al principio, nadie notó nada. Luego, uno a uno, los operarios comenzaron a toser. A perder el equilibrio. A caer. El caos estalló. Las puertas de seguridad se sellaron automáticamente, pero ya era tarde.
El gas había recorrido las líneas secundarias. No mataba. Solo anulaba. Dejaba a los soldados conscientes, pero paralizados. Les obligaba a sentir lo que él sintió durante años: impotencia. El humano descendió de la cápsula sin prisa. Caminó entre los cuerpos. Algunos intentaban hablar. Otros solo lo seguían con los ojos, aterrados. Uno de los técnicos, temblando, balbuceó: ¿Qué hiciste? El humano se inclinó. Ahora ustedes son los testigos. Yo solo jugué con sus reglas. En el centro de comunicaciones, el archivo maestro del sistema aún estaba en línea. Él introdujo su código personal. Activó la transmisión general. Cada pantalla del complejo se iluminó con su rostro. Pero no habló. Solo proyectó los nombres. Cada uno de los comandantes que firmó masacres, deportaciones, sabotajes, asesinatos ocultos. Y al lado de cada nombre, una imagen. Una grabación. Una confesión. Una prueba. Los soldados que aún podían moverse, miraban en silencio. La realidad que nunca se atrevieron a imaginar, ahora estaba ante sus ojos. El imperio no era invencible. Solo estaba construido sobre miedo. En la sala de comando, Kelrax recuperó el control del sistema de seguridad. Desactivó las puertas. Ordenó eliminar al humano por todos los medios. Pero ya era tarde. Él no estaba en el hangar. Ni en el centro de comunicaciones. Había salido. Caminando. Una vez más. Afuera, las naves auxiliares del imperio se enfrentaban a algo nuevo: deserciones. Grupos de soldados que se negaban a disparar. Otros que se comunicaban en secreto con fuerzas humanas. Lo que había empezado como un acto aislado, ahora era una grieta en la estructura. Y la grieta crecía. Horas más tarde, una grabación no autorizada apareció en todos los canales del Consejo. Era el humano. Con la chaqueta rota. La sangre seca. Y los ojos tranquilos. No vine a destruirlos. Ustedes se destruyeron solos. Solo encendí una luz en la oscuridad. El resto lo hicieron ustedes. Con cada mentira. Con cada silencio. Con cada voz que callaron, creyendo que nadie volvería a hablar. Cerró el mensaje con una frase. Yo no gané. Solo les mostré lo que siempre negaron. Y la pantalla se apagó. El alto mando no pudo negar lo evidente. Los planetas del borde comenzaban a rebelarse. Las alianzas se fracturaban. La sombra del humano cubría cada transmisión. Cada conversación. Cada duda. Había cambiado la guerra sin disparar una bala. Porque en el juego de la sangre, él no jugaba para vencer. Jugaba para que no quedara nadie que quisiera seguir jugando. El hombre que negoció con la muerte. El imperio celtar no cayó ese día. No se derrumbó entre ruinas ni fue invadido por ejércitos extranjeros. No explotó en una batalla final ni fue traicionado por sus aliados. Cayó en silencio. Cayó cuando sus soldados dejaron de creer. Cayó cuando su verdad quedó expuesta, cruda, imborrable, en cada rincón de la galaxia. Cayó cuando un solo humano, cubierto de sangre, entró caminando al centro de mando y dijo: «Estoy aquí para negociar». Desde entonces, su nombre no figura en ningún registro oficial. No hay condecoraciones. No hay estatuas. Nadie canta su historia en ceremonias. Pero todos lo conocen. Se le nombra en susurros. En reuniones cerradas. En escuelas militares donde enseñan tácticas que ya no funcionan. En búnkers donde generales intentan prevenir lo que ya no pueden controlar. Le llaman de muchas formas. El infiltrado. El traidor. El fantasma. El último de paros. Pero los que saben la verdad, lo conocen por otro nombre. El hombre que negoció con la muerte, y ganó. Días después de su desaparición, se encontró una cápsula de escape abandonada flotando entre los restos de una nave imperial. Dentro, no había cuerpo. Solo una nota grabada en el sistema de vuelo. No estoy muerto. Solo me fui cuando ya no había nada más que decir. Nadie supo cómo escapó. Nadie entendió cómo evitó todos los sistemas de rastreo. Nadie supo si estaba vivo, o si alguna vez lo había estado realmente. Algunos piensan que aún camina entre mundos destruidos, recogiendo trozos de justicia donde otros dejaron cenizas.
Otros creen que murió el mismo día que su hermana, y que lo que vino después fue solo voluntad vacía. Pero los altos mandos del imperio saben otra cosa. Saben que lo que hizo no puede deshacerse. Cada planeta del borde levantó una voz. Cada colonia sometida encontró el coraje. Cada archivo filtrado alimentó nuevas rebeliones. Y cuando el imperio intentó volver a imponer su control, ya era demasiado tarde. Porque el miedo había cambiado de dueño. En la Tierra, nadie celebró su nombre. Ni siquiera fue mencionado por los canales oficiales. Pero en un pequeño sector agrícola de las tierras altas, alguien colocó una piedra con un grabado sencillo. Hermana. Justicia cumplida. Descansa. No tenía firma. Ni fecha. Pero los locales cuentan que vieron a un hombre cojeando alejarse por el camino de polvo. Con una mochila desgastada al hombro, y la mirada de quien ya lo había perdido todo, menos la paz. El Consejo Estelar emitió un decreto global. Los humanos no serán jamás considerados como recursos desechables. Toda negociación con su especie debe realizarse con precaución extrema. La existencia de agentes no afiliados con capacidad de desestabilización total está confirmada. Clasificación, amenaza silenciosa. Protocolo recomendado, evitar provocación. Nivel de alerta, permanente. Hoy, en los anales ocultos del imperio, hay una sola grabación que está prohibida reproducir. El momento exacto en que ese humano mira a la cámara, cubierto de sangre, con media sonrisa rota en el rostro, y dice con voz firme: no quiero venganza. Solo quiero que recuerden quién les dio la oportunidad de redimirse. ¿Y qué hicieron con ella? Fin de la transmisión. Y desde ese día, cada vez que un oficial del imperio ve llegar a un humano desarmado, cubierto de heridas, y con los ojos tranquilos, lo piensa 2 veces antes de dar una orden. Porque sabe que no todos los que sangran están derrotados. Y que a veces, el verdadero poder no es destruir, sino hacer que todo un imperio se mire en el espejo y no soporte lo que ve.